Hola amigos de Scenic Planet Playground, estoy encantado de estar aquí con vosotros y de presentaros el primer episodio del que espero que sea una larga serie. Como no podía ser de otra forma, tenemos la caja Indomitus y para iniciar los contenidos del canal habíamos pensado lanzarnos un reto a nosotros mismos, y es pintar la parte de los primaris, en particular del esquema de ultramarines, de la forma más rápidamente posible. Para eso dispongo de un fin de semana. Como la parte de la pintura ha quedado muy larga, vamos a dividir este primer episodio en dos partes. En esta vamos a ver el montaje y todo el proceso de pintura rápida, y en el segundo capítulo, la semana que viene, vamos a ver la pintura del capellán un poquito mejor, ya un poquito más profesional, y sobre todo la parte de reglas, la parte de trasfondo, etc. Así que espero que estéis con nosotros y que disfrutéis de ello. Lo primero que vamos a hacer es abrir la caja. Voy a separar la parte primaris de la parte necron. Las voy a ir poniendo por aquí. Tenemos una gran cantidad de matrices y ya podemos ver que el contenido es muy amplio e interesante. Calcas para los 4 capítulos originales y material impreso del que por ahora vamos a coger solo la guía de montaje. Las unidades son easy to build, aunque no tienen nada que envidiar a las multicomponente. Y bueno, siguiendo con la guía de montaje, las vamos a tener listas muy rápidamente. Estas son las matrices que vamos a montar y voy a ir sacando las herramientas clásicas: tenacillas, pegamento para plásticos, lima de modelismo y, como siempre y con mucho cuidado, cuchilla de modelismo. Aquí podéis ver el ejército completo, para el que he tardado aproximadamente 40 minutos. Una cosa interesante es que normalmente los pego a las peanas, pero en este caso no es necesario porque retirarlas es muy fácil. Vienen muy bien ancladas, así que las dejamos despegadas porque luego va a facilitar mucho el pintado de las peanas. Me ha sorprendido mucho el dinamismo de los primaris de asalto, tienen unas poses tremendas. Y me gusta especialmente el capitán, una miniatura que gana muchísimo en mano. Las motos son brutales, unas minis que necesitaban una renovación y, manteniendo el espíritu de las anteriores, han avanzado en su diseño de una forma muy satisfactoria. Los veteranos guardahojas son una muy buena evolución del campeón de la compañía, muy potentes también. Los Eradicators amplían la gama de las armaduras Gravis, con un aspecto muy contundente. Ya habréis notado que nos falta el Judicar, pero es una miniatura que nos encanta y vamos a reservarla para tratarla con más detenimiento en un vídeo posterior. Es una caja sensacional, la hemos adquirido en Invasión Talavera y con el descuento es una gran cantidad de tropas a un precio muy asequible. Como veis, las miniaturas son fantásticas, suponen un gran empuje para un ejército, así como un modo ideal para empezar una colección de primaris de cuerpo a cuerpo. Para el primer paso vamos a presombrear la miniatura. Vamos a darle con un spray negro desde abajo y con este spray color ultramarine desde arriba. Vamos a ver rápidamente los elementos que vamos a usar para la pintura. Tenemos el spray de Vallejo, estas son las pinturas básicas y luego recordad, vamos a usar pinceles realmente grandes. Nos vamos a ir acostumbrando a pintar con ellos, no os preocupéis. Un aspecto muy importante del pintado rápido consiste en pintar con pinceles realmente grandes. Los ideales son el pincel de pincel seco medio, vamos, no el grande para escenografía, sino este que es un poquito más pequeño, y el pincel para tintas. Este lo vamos a usar como si fuera la pintura normal. Vamos a cargar mucho la pintura para que cubra todo. Prácticamente no vamos a aguar nada en la pintura, a no ser que esté excesivamente seca. Para estas técnicas lo principal es perder el miedo. Al principio, durante las primeras semanas o incluso meses, seguramente nos salgamos mucho, pero con la práctica vamos a elaborar un sistema psicomotriz que nos va a permitir, con pinceles muy grandes, ser muy precisos y prácticamente no salirnos nada. Vamos a tardar mucho menos en corregir las partes que nos salgamos que en pintar con un pincel pequeñito todas las líneas. Después de la capa de imprimación
vamos a darle una capa intermedia en la parte occipital de las miniaturas, o sea, desde arriba. Vamos a hacer un picado. Recordad que como son unas miniaturas con unas poses muy dinámicas, puede que tengamos que iluminar también la rodillera delantera y quizá el talón trasero, ¿vale? Entonces muy facilito, damos desde arriba y en las partes que va a ir la armadura, recordad que las armas no es necesario. Con un poquito de Aldous Blue más un toquecito de blanco, vamos a iluminar las partes más prominentes. En este caso son los cascos, las sombreras, la mochila dorsal, etc. Aquí podéis ver todas las miniaturas ya terminadas. Continuamos con un pincel seco de un Fenrisian Grey clarito. De normal tendríamos que hacer un perfilado, pero como es pintura rápida vamos a dar un pincel seco, usando el pincel como si fuera un perfilado, ¿vale? Vamos a dar movimientos muy rápidos en las partes sobresalientes de la armadura, donde irían los perfilados, sobre todo concentrándonos en las partes más visibles de la miniatura. Tenemos que intentar que la pintura no esté muy seca. Es verdad que Citadel ha creado una serie de pinturas para pincel seco que ya vienen muy secas, pero son muy granulosas, con lo cual van a dejar mucho grano y se va a notar que no está bien del todo. Así que lo que vamos a hacer es usar la pintura directamente del bote. No hace falta mezclarla con agua, pero que esté nueva para que la línea quede lo más limpia posible. Continuamos con los dorados. Vamos a usar Retributor Armor y en el caso de algunas partes de la miniatura nos va a interesar pintar todo con Retributor Armor, o sea, toda la parte, sin evitar los huecos que posteriormente irán de otro color, porque lo vamos a hacer muchísimo más rápido. Si os fijáis es el caso de los escudos, por ejemplo, llevan un reborde en el interior blanco, pero nos va a ser mucho más fácil pintarlo posteriormente. Y pincel gordo, vamos a ir poco a poco aprendiendo a manejarlo sin salirnos. Vamos con las partes negras de la miniatura que corresponden fundamentalmente a las armas. Vamos a usar una contrast negra que va a resbalar fenomenal y va a cubrir muy bien, con lo cual nos va a dar una velocidad tremenda. Quizá queden algunas aristas en el color original, pero no pasa nada porque vamos a enlazar con un gris, en este caso Administratum Grey. Vamos a darle un pincel seco para perfilarlo, ya cargándonos ese perfilado anterior que queda de forma natural por la propia contrast. Para avanzar muy rápido son muy importantes las contrast. Vamos a usar contrast para todo lo que son telas, para las texturas, en plan pieles, que en este caso no hay, y sobre todo para los sombreados. Vamos a empezar con las capas bases. Vamos a usar Bright Bond para las partes que luego posteriormente van a ser más cálidas, por ejemplo las telas. Y vamos a usar Grey Seer para partes que luego serán más frías, partes de las armas o las cartucheras. Empezamos con los cascos, simplemente echamos la pintura con un pincel gordo y luego los excesos los vamos colocando en los recovecos. Con las telas vamos a usar una mezcla de contrast porque no se unen de forma homogénea y crean una especie de degradado bastante atractivo. Tenemos que mover el pincel de izquierda a derecha en el caso de las telas para que se vaya acumulando en las partes interiores y luego si tenemos algún exceso pues lo retiramos con un pincel de detalle y vamos a hacerlo muchísimo más rápido. Recordad pintar las partes posteriores y todo para que no quede nada con ese blanco base. Vamos a pintar las cartucheras con Wild Wood. Es una pintura que no cubre muy bien, así que lo tenemos que conducir muy bien con el pincel para que queden las partes que queremos. La parte de las caras es fundamental. Lo que vamos a hacer es mezclar Guilliman Flesh con Magus Purple, un poquito, un 10% de Magus Purple. Y por supuesto hay que rebajarlo con la contrast medio. Para sombrear las partes doradas vamos a usar Raglan Flesh Shade. Se puede usar Agrax Heartshade, pero nosotros queremos ese acabado un poquito rojizo que va muy bien con el resto del esquema de los ultramarinos. Vamos a iluminarlo luego con un plateado. Es muy importante que iluminemos solo las partes superiores. No hay que iluminar toda la parte
dorada, sino solo las partes superiores para que dé ese efecto, digamos, de luz. Y las aristas de las sombreras y de las partes metálicas. Vamos a continuar con los plateados pintando todas las partes que les corresponde con LED Blecher, que fundamentalmente son las armas y algunos toquecitos de los cascos. Luego, inevitablemente, tenemos que sombrear las partes metálicas con Nun Oil. No es necesario si no queremos recuperarlo luego, pero desde luego es imprescindible darle como mínimo una capa de Nun Oil para sombrear un poco esos plateados y darles un poquito de profundidad. Para las partes de energía vamos a usar una pintura técnica, pero se puede usar cualquier tono turquesa. Tiene que estar muy diluido y resbalarlo por donde irían los cables, digamos, de energía. Como os comentaba antes, vamos a tardar mucho menos ahora en rectificar las partes de los escudos, por ejemplo, que hemos pintado directamente de dorado, con de nuevo una pintura base contrast. Vamos con una parte muy importante de las miniaturas, que son los ojos. Pintamos más o menos todo lo que es el contorno y el interior del ojo, y aunque se quede menos o se quede más, como luego la contrast se va a ir directamente de forma natural a los recovecos, va a cubrir todas esas partes que no hemos pintado bien. Para iluminar las lentes usamos Blood Angel Red, o en el caso de los cascos blancos vamos a usar verde. Contrasta mucho más con un casco blanco. Vamos a ir rectificando todo lo que nos hayamos podido salir, como es el caso de los escudos, etc. Tenemos que tener siempre los colores base o incluso un poquito iluminado para rectificar muy suavemente en caso de que nos hayamos salido en alguna parte. Para las calcas, aparte de la cuchilla, vamos a usar barniz anti-shine. Tenemos nuestro plato, en mi caso me gusta hundirlas hasta el fondo, hasta que se salen de forma natural, y si no se despegan, pues las empujo un poquito con un pincel. Y luego un papel secante para, antes de colocarlas, quitarles el exceso de agua que pueda llevar el pincel. Las colocamos en su posición correcta, tranquilamente, no hace falta darse prisa. Y después es muy importante usar el barniz antibrillo. ¿Por qué? Primero, le va a quitar ese brillo tan espantoso que tienen las calcas de por sí, y luego, sobre todo, la va a fijar mucho a la miniatura, de forma que si accidentalmente las cogemos por esa parte no se nos va a quedar pegada en el dedo. Las peanas, como tenemos la suerte de poder retirarlas enteras, pues damos nuestra capa base de cola blanca y luego extendemos la tierra por encima. Hay mucha gente que le gusta hacer una mezcla, pero bueno, en este caso yo, para ir más rápido, simplemente voy a ponerle una capa de tierra por encima. Una vez que se ha secado, nos pueden quedar algunos huecos que tenemos que volver a rectificar y volver a sumergir con arena. Le retiramos siempre el exceso, es muy importante, y sobre todo en los laterales de las peanas no puede quedar ni una sola gotita de tierra ni de cola blanca. Alguno de los agujeros se ha podido quedar tapado, entonces vamos a liberar ese espacio con cualquier tipo de herramienta. Una vez usado el spray, acordaos muy bien de dar a los laterales. Yo voy a usar, para iluminarlo, usar Tibón. En mi caso es una pintura que se me quedó muy seca, así que la uso exclusivamente para esto. Ahora llega el punto de los parches de césped artificial. Hay que intentar por todos los medios no hacerlo homogéneo. En la naturaleza los parches se crean de forma natural, de forma muy heterogénea. Así que vamos a intentar hacer grupitos sin que sea realmente algo que parezca planeado. Los ponemos sueltos y parece más fácil de lo que luego es, que quede realmente bien y de forma natural. Si os fijáis, después de secarse, como ha sido un secado tan rápido y no he esperado realmente a que estuviera hecho, se han quedado algunos agujeros en los que se ve el color base de fondo. Es el momento ideal para taparlos con los parchecitos de césped artificial. Volvemos a abrir los agujeros
que no hayan quedado y ya llega el momento ideal de poner la miniatura. El momento en el que cobra vida. Al final el pintado de las miniaturas han sido unas 5 horas y media más o menos. Ha sido un poquito más del tiempo que yo había calculado, pero es cierto que hay muchas miniaturas que tienen muchos detalles, hay muchas telas, hay muchas cartucheras, hebillas, hay los escudos frontales pectorales que llevan bastante más trabajo, pero también os advierto, si seguís este sistema, lo que son inceptors, interceptors, todas las miniaturas que no llevan gran parafernalia se pintan realmente rápido, en general cualquier tipo de marine, así que os invito a probarlo. Durante el confinamiento he pintado el resto del ejército de ultramarines con el mismo esquema que os acabo de enseñar. Prácticamente todo está pintado con el mismo sistema, muy rápidamente. Bueno chicos, hasta aquí este primer episodio de Scenery Planet Playground. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Si es así, por favor, suscribiros y darle a like porque es muy importante para nosotros. No os perdáis la semana que viene la segunda parte del vídeo. Vamos a ver el pintado del capellán, vamos a ver reglas, vamos a ver el trasfondo de las miniaturas para completar este primer vídeo.